es plantearse cuando uno va a consumir un suplemento para qué lo va a consumir o por qué quiere, durante cuánto tiempo lo quiere consumir, para bajar un poco de peso, porque llega el verano y demás. Hacer hincapié en que son productos que pueden ayudar, pero que si no hay otros factores externos como aumentar la actividad física, mejorar la alimentación. El colágeno te la tomas para la piel, para no envejecer, pero también es para los huesos, ¿no? ¿Es el mismo tipo de colágeno o diferente colágeno? El tema de la higiene del sueño, de ordenar los tiempos, de tener una rutina, de hacerse una rutina, un ansiolítico natural que va súper bien. Creo que es de las cosas que más me gusta, digamos, porque realmente noto que la gente lo puede percibir el cambio. ¿Y hay veces que es contraindicado lo natural con el producto Sí. químico? Sí. Entonces cuéntanos qué es lo más recomendable para tomarse cuando una persona es deportista. La misma cantidad de proteínas quizás que una porción de carne, pero le faltan las otras cosas que vos podrías tener en una comida, como tener ensalada, fibras, vitaminas, pero no es lo ideal reemplazarlo. Por eso digo, como una estrategia me parece una buena opción. Un nutricionista muy, muy conocido en Argentina, y él decía, si un deportista toma algo y él cree que le funciona, no se lo saque, porque la parte mental, digamos, el efecto placebo también existe. El tema de las redes, y viendo lo que comentábamos más temprano, de todos los mensajes que hay, el tema es que todos esos mensajes son generales. Lo individual al fin y al cabo termina siendo lo que a cada persona se le logra que llegue o no. Hola, soy Sira Ford y este es Tu Momento, donde hablamos de lo que realmente importa, de ti. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Ira. Muchas gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a ti por haber venido. No, un placer. Cuéntanos, Fernando, ¿qué te llevó a ti a ser nutricionista? Bien, bueno, por ahí una historia un poco larga, pero lo que me decantó por la nutrición fue que toda mi vida tuve sobrepeso, mucho sobrepeso. Y en un momento, en el bachillerato, en el bachiller creo que se dice aquí en España, que es la escuela secundaria en Argentina, sí. Tenía orientación en alimentación y tenía cocina como taller de la escuela. Entonces tuve 3 años de nutrición y de alimentación y de talleres de cocina, y ahí empezó como a atraerme la... ¿Tenéis cocina como una asignatura en bachiller? Claro, era un taller que se dice como una materia fuera de horario, pero vale, que era obligatoria. Exactamente. Y ahí tenía un taller de alimentación y de cocina, que hacías de todo, desde aprender a cocinar comida, pastelería, decoración de tortas y demás. Ajá. Y en los últimos, bueno, mucha química, nutrición como materia, propiamente como materia, y ahí ya me empezó a gustar más lo relacionado al cuerpo y la parte de cómo funciona el cuerpo, los alimentos, cómo están formados, y creo que fue eso un poco, y que yo tenía sobrepeso, y en el último año de la carrera ahí realmente tuve la suerte de conocer a una nutricionista con la que pude relacionarme bien, y me ayudó mucho. Yo creo que establecí un vínculo y pude seguir las pautas que ella me marcaba, y bajé mucho de peso, bajé 33 kilos. Madre mía, 33 kilos. Sí. Caray, qué fuerza de voluntad, ¿no, Nando? Por suerte, a mí sentí que no me costó mucho, pero creo tenías? que 17 para 18 qué años. jovencito. Sí. Pero tenía mucho sobrepeso, pesaba casi 95 kilos. Y no soy muy alto, mido 1,70 m, o sea que era mucho sobrepeso. Uh-huh. Y ahí realmente pude descubrir que me gustaba, y me gustó ver reflejado ese cambio en mí, sentir que uno podía, digamos, hacer lo mismo con otras personas. Creo que eso sería el comienzo de lo que me llevó a la carrera. Cuando te metiste en la vida saludable, ¿no? Como que te enganchó. Exactamente. Y por otro lado, porque me di cuenta que no era tan difícil como pensaba, sino que no lograba sostenerlo en el tiempo, lo que me indicaban, porque había intentado otras veces antes, pero la verdad que tenía cambios y no los podía mantener, o me era más difícil. También digamos, se pusieron de acuerdo, se juntaron como dos factores, que fue que también empecé a hacer mucho más deporte. Es como que hice lo que en teoría deberíamos hacer para mejorar los hábitos en general de la vida, y lograr un cambio, si es lo que uno busca, ya sea para la salud o para el sobrepeso,
o lo estético, que yo siempre trato de decir que, digamos, como que aparece solo, pero... y ahí arranqué, ahí después terminé la escuela y me metí directamente en la carrera de nutrición. O sea, que hiciste muy bien los deberes, tuviste el resultado que querías sí. Y dijiste, pues voy a ayudar a todo el mundo a hacer lo mismo sí, que yo he hecho, ¿no? Y es muy gratificante y a veces frustra un poco, pero bueno, yo con el tiempo, ya hace 12 años que empecé a atender pacientes, me di cuenta que en realidad la frustración no es de uno, digamos, pero hay que acompañar a que el paciente tampoco sienta esa frustración. No tiene que sentirla, porque es normal que hayan idas y vueltas en el proceso. O sea que aclarar esos factores para mí son fundamentales. Bueno, y cuando uno ha sufrido el proceso, pues mucho mejor poder ayudar a las personas, ¿no? Porque te pones en la piel de la otra persona. 100%, sí. Claro. Eso durante la carrera me pasó digamos, de tener que cursar materias con profesores que son nutricionistas y demás, y que tenían una visión respecto al paciente que tiene, o a la persona que tiene, paciente lo tengo como muy, pero a la persona que tiene sobrepeso, obesidad, como que mentían, como que te dicen cosas que no son, con respecto a lo que hacen cuando uno le da una pauta. Y me parecía muy fuerte porque a veces no es así, y porque siento que eso lo dice una persona que no experimentó tener sobrepeso. O sea, es muy fácil decirlo cuando nunca lo viviste y nunca trataste de hacer el cambio. Pero la persona que está luchando con eso desde toda la vida y demás, arrastra una carga emocional y demás con ese tema, que si no se topa con alguien, hay gente que no ha tenido sobrepeso y que lo puede entender, ¿no? Eso es una cualidad, digamos, una característica personal, Sí, pero sí. creo que si lo viviste como cualquier cosa, como un deportista, te puede decir, no, que una maratón es así de duro y se siente esto, y si nunca lo hiciste, nunca lo vas a sentir. Bueno, en ese caso es lo mismo. Está claro. Que lo que no, o sea, cuando uno lo sufre y lo padece, desde luego que te pones en la piel de los demás y puedes ayudar. Claro, puedes mejor. tener un Eso poco está claro. más empatía, digamos. Sí. Bueno, y cuéntanos, ¿estás trabajando en Herboristería Navarro? Exactamente. Hace 1 año y medio, más o menos, que estoy en la tienda. Hasta hace poco estuve en la tienda, en la central que está acá en calle San Vicente. Y ahora estoy en una tienda en Torrente. Muy bien. Y cuéntanos de Navarro. Cuéntanos un poquito la historia. ¿Cómo empezó Navarro? Bien, mira, te cuento lo que sé, digamos, de la formación. Ellos, cuando ingresas a la empresa, te dan una formación un poco de la historia y la filosofía que tiene la empresa y demás, porque en realidad está bien conocerla, porque hay mucho cliente de Navarro que va desde toda la vida. O sea, desde que gente grande que te dice, yo venía acá cuando era chico y demás, qué sé yo. Y la verdad es que la empresa nace en 1771, si no me equivoco, ya creo que es la 5ª o 6ª generación. ¿En 1700? Sí. De hecho, está puesto en el cartel, ¿En serio? si ves el cartel de Navarro en el calle de San Vicente lo pone. Sí. Y arranca como una dietética, o sea, digamos, el punto fuerte fue, o inicial, la dietética y el tema de plantas, hierbas y el herbolario propiamente dicho, y después, en la actualidad, se expande no hace muchos años, que fue José Navarro, que actualmente es el CEO de la empresa, el que empieza, digamos, con la expansión y más como una especie de supermercado ecológico y bio, y ser un referente, digamos, en ese aspecto. Sí, porque Navarro tiene varias secciones, ¿no? Trata varios... Claro, es como es un supermercado básicamente, un herbolario, pero tenés el sector de frutas, verduras, alimentación, la parte de dietética concretamente, de suplementos dietarios y demás, y incluso en la central hay carnicería. Y es súper completo ahí, de todo para el que busca por ahí mejorar su salud y desde la alimentación o desde productos, digamos, de calidad, y con pocos productos artificiales y demás. Sí, químicos, digamos. Sí, para estar lo más saludable claro, posible en todos los terrenos. Sí, y poder ofrecer una variedad, porque realmente la cantidad de productos es
muy grande. O sea, hay mucha variedad, mucha marca. Y sí, eso se ve cuando uno va, sobre todo aquí a la central, que es bien grande, la gente se sorprende cuando entra y te lo dice, que nunca habían visto un lugar así tan grande, o como un herbolario tan grande. No, la verdad es que y lo hemos visto creciendo, y porque todos teníamos un navarro, bueno, empezó el del centro y luego hemos ido viendo cómo iba expandiéndose por toda Valencia, ahora ya está por toda España, ¿no? Sí, actualmente no estoy totalmente seguro, pero no sé si son 56 tiendas que hay en en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, Madrid, creo que Murcia, La Rioja, en País Vasco, sí. Sí, bueno, y todo el mundo, pues eso, que vamos a comprarnos toda la suplementación. Sí, alimentos, suplementos, de todo, sí. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, que es la suplementación dietética y nutricional. Y la primera pregunta es, ¿debemos de suplementarnos todos? Me gusta la pregunta, me gusta la pregunta. No necesariamente, no. La respuesta sería no. Si tengo que decirlo, no. Pero es una alternativa, es válido, digamos, para el que quiere complementar algo de su dieta, para el que por algún motivo, si está atravesando un momento y siguiendo un plan nutricional que restringe determinados alimentos, poder suplementar nutrientes o cosas que considere que están en déficit o que algún profesional le haya indicado. Pero no es 100% necesario. Es útil en algunos momentos y creo yo que lo más importante es plantearse cuando uno va a consumir un suplemento para qué lo va a consumir o por qué quiere, durante cuánto tiempo lo quiere consumir, que son muchas preguntas que yo le hago a los clientes cuando van, porque van a veces con un concepto errado de lo que están buscando, que porque escuchan algo... Sin ir más lejos, me pasó ayer mismo que una persona fue buscando omega 3 como para bajar de peso, perlas de omega 3. Y en realidad no eran para eso, entonces, porque alguien le dijo y por ahí estamos con una desinformación, porque desde que están las redes sociales, la verdad es que han venido para informar, pero también para desinformar, porque como todo el mundo tiene la oportunidad de poner en su perfil de la red social pues todo lo que quiere o todo lo que exactamente opina sin una consecuencia, entre comillas, digamos, pero como que puedes decir algo. Y desde aquí pues decirle a todo el mundo que cuando sigamos una cuenta de una red social tenemos que estar bien informados de quién es esa persona, o sea, la información que tiene detrás, porque ahora todo el mundo opina, ¿verdad, Fernando? Y entonces llega un momento en que abres una cuenta, te dice que es perjudicial comer una cosa. Luego abres otra cuenta de otro profesional, entre comillas, que no estoy diciendo aquí que lo sean o no lo sean, simplemente que hay que mirar un poco las cuentas que se siguen, que sean fiables. Pero claro, ahora mismo tenemos la desinformación y la información, que tenemos que tomar una cantidad de suplementos que yo ya tengo tantos en mi casa que ya no me caben en el cajón, Fernando. Es que ya no sé es así. qué hacer. Pues sabes que es muy interesante porque partiendo de la base que podemos suponer que sean profesionales los que están teniendo una opinión y que lo sean. Sí. También dentro del mundo profesional hay opiniones sumamente opuestas. Y cada una tiene su fundamento, y también por ahí ser un poco crítico de que nadie tiene la verdad absoluta. O sea, nos podemos equivocar o pueden cambiar cosas con el pasar del tiempo, así como antes te decían, no sé, no puedes comer más de un huevo. Cuando yo hice la dieta en este momento que te digo que hice, la nutricionista me decía que podía comer un huevo por semana. Sí, cuando éramos pequeños. Claro. Mi madre me decía, no, que ya has comido huevo ayer. Y después, al día de hoy, se sabe que eso no es así, que puedes comer más cantidad y que no tiene nada, que por ahí el colesterol del huevo no está directamente relacionado con que te aumente el colesterol endógeno. Sí, que la investigación va avanzando. Claro, va avanzando y las cosas cambian. Entonces, no quiere decir que esté bien o mal. Sí, yo lo que no creo y no estoy de acuerdo es cuando la gente es fanática o hace como una religión de una idea en la salud o en lo que sea, pero y defiende a muerte una idea, y lo más seguro es que en algún error caigas.
Es mi visión, por lo menos. Yo creo que hay que estar abierto a decir, si viene otro profesional y tiene otra idea, escuchar, yo pienso distinto, escuchar, y a la larga las ideas concuerdan o van a llegar a un punto más o menos medio, y eso en definitiva es lo que uno tiene que tratar de transmitir al paciente o al cliente, en este caso en la tienda, que en general somos todos, los que atendemos, tenemos alguna carrera relacionada a la salud. Uh-huh. Y es la mejor forma de asesorar a las personas con lo que vayan a consumir, ya sea desde la alimentación o el suplemento que quieran consumir. Uh-huh. Está claro, hay que ponerse en manos de un buen profesional y siempre saber que es un buen profesional. Sí, aparte que también dentro de esto de los complementos propiamente dicho, hay un abanico gigante, enorme, y así como hay cosas de muy buena calidad, hay cosas muy malas, como hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan para nada, pero hay un mercado y se vende, porque no es que esté prohibido venderlo y se vende. Entonces también ahí ser un poco crítico y si uno puede asesorarse con alguien o tener una opinión más o menos fiable, buscarlo así, no por ahí por un consejo de que me dijeron que me funcionó para tal cosa, y después de repente estás tomando algo que ni siquiera lo necesitas, o que de repente hasta te puede hacer mal, porque tampoco es completamente inocuo todo lo que uno toma. Sí. Yo te cuento mi propia experiencia, pues que imagino que la gente que nos está escuchando se estará poniendo también en mi piel, que cuando tenemos una comida de amigas o una cena, nos reunimos, pues ya nos contamos, pues estoy tomando omega 3, yo omega 6, ¿y para qué te lo tomas? Pues para esto. Y yo zinc, ¿y por qué te tomas el zinc? Porque me da más energía, pues yo me lo tengo que comprar. Y así al final, pues hacemos un listado cada una de lo que nos estamos tomando, nos creamos la necesidad de tomarnos lo que nos dice la amiga, y al final... Esos, vamos... Y a veces... acabamos tomando un montón de cosas que yo creo que al final no nos hace falta. Sí, y de repente no hay ni siquiera una mala intención en el consejo de la otra persona, tiene una buena intención, pero de repente lo que pasa muchas veces, que esto lo veo, es que toman algo, quizás bien asesorado y no está mal lo que están tomando, pero no se acuerdan exactamente para qué lo están tomando, y cuando retransmiten la idea, se va es como un teléfono descompuesto, ¿me entendés? La idea cambiándose de una persona a otra, y ahí es donde termina por ahí teniendo 20 frascos y no sabe exactamente para qué está tomando algo, o como digo... O lo que le aporta, a lo mejor estás tomando algo para la energía, para tener más energía, y no sabes de tantas cosas que te estás tomando qué es lo que te da energía también. Incluso eso yo es algo que trato de, cuando le doy algo a una persona porque me viene y me plantea un problema X, es no dar a veces muchas cosas al mismo tiempo, porque si tengo la posibilidad de ver, o tengo 2 o 3 suplementos que creo que podrían ayudarlo, es ir por descarte y ver si uno no funciona, probar el otro y demás, y no dar todo junto, porque si funciona tampoco sabríamos cuál está funcionando. Claro. Uh-huh. Y ahí es donde también es importante no estar... porque la persona gasta un montón de dinero por ahí sin sentido. La otra es que lograr llegar a ver que mejore lo que viene buscando, y también, no depositar únicamente, digamos, sobre los suplementos el resultado, si es algo que necesita de otras cosas para cambiar o para mejorar. Sí, ver dónde está el foco, ¿no? Claro, del problema también. Sí, ya sea que es algo que, por ejemplo, muy normal, en esta época del año, que todo el mundo va buscando cosas para bajar un poco de peso, porque llega el verano y demás. Hacer hincapié en que son productos que pueden ayudarte, que pueden... ayudarte a acelerar un poco el proceso de cambio que quieres ver, pero que si no hay otros factores externos como aumentar la actividad física, mejorar la alimentación, aumentar el gasto diario, ni siquiera plantear ponerle de ir a un gimnasio, pero si es una persona muy sedentaria, decir, lo que hacías en coche, si podés hacerlo caminando, anda caminando, todas esas actividades, de ese gasto diario que parece pequeño en realidad, es muy importante para una persona que quiere ver un cambio relacionado, por ejemplo, al peso. Pero hacerle hincapié en que si no toca otros factores de su vida, de repente va a estar tomando algo y te va a decir, no me funcionó. Y no es que no funciona, sino que no tiene la totalidad de la potencia para hacer el cambio por sí solo el producto, en realidad. Uh-huh. Pues vamos a empezar a hablar un poquito de los problemas de las personas de a pie, sí. Lo que más demandan y las soluciones que nos pueden aportar el tomar la suplementación nutricional,
¿no, Sí. Fernando? ¿De qué quieres que Mira, lo empezamos? más lo que más suelen, bueno, como te digo, bueno, en esta época del año puede ser lo de la cuestión del peso, pero lo más normal suele ser el tema de los problemas articulares, el colágeno, que lo buscan, a veces las personas no saben bien si buscarlo por algo del tema de la piel, es como que está muy mezclado si va para una cosa o va para la otra, cuando en realidad te puede ayudar para las dos, pero no todos los colágenos son iguales. Eh, Sí, de- esa duda yo también la tengo. claro. El colágeno te la tomas para la piel, para no envejecer, pero también es para los huesos, ¿no? ¿Es el mismo tipo de colágeno o diferente colágeno? Claro, hay muchos tipos de colágeno. Hay colágenos hidrolizados, que es el más común, que lo que dicen colágeno hidrolizado. Hay péptidos de colágeno, que es como una partícula un poquito más grande, más parecido como a una proteína, por así decirlo, que no sé si la gente se lo va a imaginar, pero es como si fuera una cadena de pelotitas una tras de otra que la vas dividiendo. El hidrolizado sería como lo más chiquito, pero también puede estar un poco más alterado, no está como tan conservado ese colágeno. Pero en realidad todos los colágenos funcionan, no es que no funcionen, porque si no eso va a llevar a confusión de que la gente crea que no sirve, sino que lo que hay que ver es si lo está buscando, por ejemplo, de repente para... Le duelen las rodillas, las manos, las articulaciones, gente que trabaja mucho con las manos, que son cosas que me pasa mucho, gente que trabaja de limpieza o en un trabajo que es mecánico, o sea, que es muy repetitivo y hace movimientos iguales y que terminan generando lesiones. Ujú. El tema ahí es plantear cuánto tiempo va a tomar ese producto, porque en un corto plazo es algo que no ves ni para la piel como estético, ni para la parte funcional del cuerpo para solucionar algún problema. Y entonces ahí decirle, mira, mínimo son 3 meses, lo ideal es que tomes tanta cantidad de colágeno por día, entre 5 y 10 gramos, más o menos en lo que se considera una dosis bien. ¿Y qué tipo de colágeno? Porque después hay colágeno que se sacan del huevo, hay colágeno marino, hay colágeno bovino, entonces ahí es donde todos funcionan, pero hay algunos que por ahí, el de la membrana de la cáscara del huevo, por ahí es muy bueno para la parte articular, sumado con otras cosas, y por ahí el hidrolizado normal o el colágeno marino es el más común para la parte estética, eh, que llevan vitamina C. Yo siempre también les explico con el colágeno, que es algo que genera bastante confusión, que si tenés una dieta rica en proteínas, con un buen aporte de vitaminas, vitamina C, por ahí no es necesario 100%. O sea, pero bueno, ahí es más profundo el interrogatorio, saber si cubrís tu aporte de proteínas o no. Ahí es donde entra la confusión un poco de la gente que no tiene por qué saberlo tampoco. O sea, Ujú. Sí, porque el aporte de proteínas no es difícil cubrirlo, ¿no? Diariamente depende. Eso depende de cada de cada persona. persona. Muchas veces sí, o la gente tiene la idea de que es malo consumir mucha cantidad de proteína por el tema del riñón y demás, cuando en realidad salvo que exista una patología de base renal o algo por el estilo, llegar a generar una saturación o una patología renal por el consumo de proteína es muy difícil, porque aparte la proteína genera saciedad. Es decir, o sea que si genera saciedad, eh, te va a hacer dejar de comer. Por eso que se usa mucho en las dietas, porque Ujú. esa saciedad hace que vos dejes de comer y logres. Y por otro lado, realmente hay estudios que creo que tenían que ser, si mal no recuerdo, estudios que le dio más de 4 gramos por kilogramo de peso por día. Y es una barbaridad. O sea, es mucha cantidad de proteína, es muy difícil llegar a consumir eso en comida. Por eso te digo que lo que yo había oído es que no es difícil llegar Claro, en una persona a normal, a lo que nos... si está bien planificado, 1,2 gramos por kilogramo de peso, que sería, o 1,5, que es lo que suelen usar la mayoría de la gente que va al gimnasio y demás, con algún suplemento, si comen pollo, pavo, pescados y bastante en el día, o sea, una porción en la comida y otra en la cena, se llega, o sea, si llegas. Y está bien, es lo correcto en realidad. Ujú. Que tampoco tiene que desplazar a otros nutrientes, porque también eso después está la idea de que no hay que consumir carbohidratos. O sea, que vamos por partes. Si se toma la suficiente proteína, no hace Podrías- falta tomar el colágeno. Exactamente. Y si no se toma la suficiente proteína, sí. Te puede ayudar básicamente a buscar, si querés mejorar la piel y demás, es una forma de facilitar los aminoácidos que tiene el colágeno, que son como las pelotitas separadas, por así decirlo, de la proteína, como piecitas, de facilitarlo al cuerpo para que lo pueda sintetizar, para que lo pueda crear y mejorar los tejidos como la piel, el cabello.
la parte articular, que lo ¿Y pueda a partir crear. de qué edad, para cuidar la piel y el cabello, a partir de qué edad aconsejarías tú empezar con el colágeno? Es una buena pregunta. Yo creo que en realidad podría no haber edad. Porque, digamos, mientras antes te cuides, mejor te vas a mantener. O sea que no es como decir, y me dijeron que ahora que estoy en la perimenopausia, sí es más importante ponerle en ese rango etario porque mejora la densidad del hueso, puede contribuir a que no notes tanto los cambios de la piel porque aparte, bueno, ahí se produce un cambio hormonal y demás, varias cosas, y que eso se vea un poquito, se ralentezca ese cambio. Pero en realidad lo podrías, si tenés 30 años y lo querés consumir, también está perfecto. No hay No es que está problema. mal, no. Siempre vamos a tener la piel más bonita Tal cual. y el sí. cabello más fuerte. El cabello también. claro, exactamente. Y ahora que has hablado de la etapa de la mujer, de la perimenopausia y de la La menopausia, menopausia, sí. ¿qué suplementación es aconsejable tomar para esa etapa? Bueno, el colágeno puede ser una. Ahí hay que tener en cuenta que la mujer, digamos, al cambiar su ciclo hormonal, lo que se produce son varias cosas. Ahí se produce como un aumento. Es muy normal que las mujeres suban de peso o les cambie la distribución del tejido graso, del tejido adiposo en el cuerpo y se parezca más al de un hombre. Porque te decían, yo no tenía panza antes o no tenía nada de... Y ahora tengo, claro, porque cambia la distribución de la grasa por el cambio hormonal. En realidad no es que ella que tenga la culpa o que estén comiendo. Entonces ahí hay varios factores, digamos, desde la dieta y la vida diaria. Una cosa importante sería aumentar la actividad física y aumentar y mejorar la dieta, pero sobre todo aumentar la actividad física, te diría yo, para evitar ese cambio. Y después, para Sí, evitar... porque se empieza en la etapa de la menopausia, se sigue comiendo lo mismo, antes lo quemaba tu cuerpo, ¿no? Claro. Y entonces cuando entras en esa etapa, como se ralentiza, ¿no? Claro, El metabolismo. exactamente, Ya no te quema sobre igual. todo y aparte porque empieza a aparecer tejido adiposo que por ahí antes la mujer es más normal que lo tenga en las piernas o en la cadera, que sería como la distribución grasa más relacionada a la mujer, y en el hombre es al revés, más en la zona media, en el abdomen, y empieza a pasar que empiezan a notar más grasa en el abdomen, pero eso por el cambio hormonal. Y ese cambio hormonal, ahí lo que hay que ayudar es aumentando la actividad física, que de paso aumenta la masa muscular, que es el tejido metabólicamente activo, el que gasta energía en el cuerpo. Y eso va a facilitar que pueda mantener el peso más fácil, que pueda comer también, porque si no, si empiezan a hacer dietas demasiado restrictivas, después empiezan otros problemas, más ansiedad, que esa ansiedad termina haciendo que dejen de hacer lo que están haciendo. Es como un círculo que se retroalimenta. Y sí, hay cosas, nutrientes que son importantes. La vitamina D, por ejemplo, para mejorar la densidad del hueso, que de repente algunos colágenos traen vitamina D, si no, tomarlo por separado. El calcio, que es importante, digamos, que esté presente dentro de la dieta, no necesariamente suplementarlo, pero sí que tenga un buen aporte de calcio en la alimentación. Y bueno, y los otros factores como la actividad física también ayudan a contribuir a que el colágeno, la vitamina D, mejore la síntesis de hueso, la densidad del hueso, que es uno de los problemas que vienen, problemas de artritis, artrosis y demás, que producto de la desmineralización propia de la edad y de haber tenido hijos y O demás. sea, tenemos la vitamina C, La vitamina C, la vitamina D. el calcio. Sí, la vitamina D con la K podría ser incluso mejor todavía porque mejora un poco la absorción de la vitamina D y del calcio y el colágeno juntos. Y una duda, Y el magnesio también. O sea, el magnesio, el colágeno, el calcio, la vitamina D y conjunto con la K. Claro, la vitamina D con la la K. D3 con la K2, claro. Vale. ¿Y la vitamina C por qué hay que tomarla? Porque mejora la síntesis de los tejidos junto con la proteína. Por eso es que vale. si en la dieta hay buena cantidad de proteínas y buena cantidad de vitamina C, el colágeno sale de esas proteínas. O sea, las proteínas cuando nosotros comemos, no sé si se va a entender bien, pero cuando nosotros comemos como que las rompemos. Y a partir de esos aminoácidos que nos da una proteína, por ejemplo, que viene de un pollo, nuestro cuerpo crea la proteína que necesita nuestro cuerpo en realidad. No la proteína que vos estás comiendo, sino que la desarma y arma una proteína que necesitamos nosotros. Así funciona el cuerpo, digamos.
Y, Vale. y a partir de esas proteínas con la vitamina C podría sintetizar el colágeno naturalmente, digamos, lo puede hacer. Pero bueno, si uno lo aporta externamente es como que facilitas ese proceso en el caso de no tener una dieta muy completa o muy variada, o en la actualidad. Creo que uno de los factores, a ver, digo creo porque creo que también es una cuestión de organización de tiempo, es lo que a la gente la lleva a comer mal o no tener una rutina de la alimentación ordenada, pero bueno, eso es muy particular. Hay gente que es súper organizada, lo lleva, hay gente que no, o sea. Sí. O sea, lo principal es una buena alimentación. Siempre. Yo eso sí hago hincapié. Yo siempre, porque el complemento, los suplementos nutricionales, si lo viéramos como una pirámide, es como la parte de arriba es lo más chiquito, es lo último. Viene, digamos, a salvar una carencia y no a reemplazar otra cosa. Eso yo siempre lo aclaro porque digamos, son buenos, son efectivos, muchos. Como dije antes, hay otros que no tanto, pero siempre es un complemento, como la palabra lo dice, nutricional, no reemplaza un alimento. Y ya que estamos hablando de la etapa de la menopausia de la mujer, para suavizar esos sofocos que sufre. Bueno, ahí se puede usar el aceite de onagra, puede ir muy bien para regularizar la parte hormonal. La simisifua es una planta que también mejora la parte estrogénica, digamos. ¿Simisifua? Sí, simisifua, ajá. No había oído nunca. Y va muy bien para el tema de los sofocos y es bastante segura de consumir, que eso también es importante. Siempre lo ideal es tratar de hablar con la persona que te lo vaya a administrar y contarle si hay antecedentes o no de cáncer de mama, sobre todo por cuando se consumen isoflavonas de soja y demás, que son por ahí un poquito más delicadas. No digo que sean negativas, porque con eso también hay mucha controversia, hay muchos estudios que dicen claro, hay muchos estudios que dicen que es segura y que es todo lo contrario, y otros que no. Entonces ahí, bueno, es ser un poco más delicado y tratar de buscar quizás una alternativa a eso, si hay algún antecedente de cáncer de mama, por ejemplo, en una mujer o ya sea de un familiar o porque haya tenido esa misma persona antes, y buscar otra alternativa. También se produce quizás más sequedad en la piel, después con los cambios hormonales, ahí el aceite de espino amarillo, que también se conoce como omega 7, es muy bueno para hidratar la piel, las mucosas, la mucosa de los ojos, la mucosa vaginal, va súper bien. Omega 7. Ajá. Y otra cosa que la mujer sufre también es trastornos del sueño, que no solamente de la mujer, yo creo que todo el mundo en general, ¿no? Sí. Hay como una pequeña pandemia, ¿no? De que se duerme muy mal. Entonces vamos a hablar del trastorno del sueño, que irá mucha gente, ¿no? Con ese trastorno, porque... Sí, la higiene del sueño es súper complicado para mí. A ver, no es como que se soluciona con una cosa, creo yo. Mucha gente consume melatonina, la melatonina a otras personas no le funcionan, o las dosis no son iguales para todos los países, y entonces hay gente que viene acostumbrada a tomar dosis muy altas y acá son más bajas. O sea, porque eso depende de la legislación de cada país, cuál es el máximo que... Sí, cuando yo estuve en Estados Unidos, que estuve viviendo allí, vendían, bueno, sabes que lo venden todo en los supermercados. Todo, sí. Y había melatonina de 5, de 10, de 15 y de 20 miligramos. Sí. Y luego en España lo máximo permitido es 1,9. Así es. Sí. Claro, eso depende de sanidad. O sea, de aquí Sanidad regula eso y dispone cuánto se puede consumir. Es una barbaridad, ¿no? Lo de tantos miligramos. Sí, hay estudios que hasta 20 que son, digamos, demuestran que es seguro. Lo que pasa es que si uno lo usa, ahí es cuando comencé, digamos, al principio que te dije, plantearse cuándo uno lo va a usar, con qué frecuencia vas a usar el suplemento, cuál es la idea que llevas con ese suplemento de cómo lo vas a usar, porque la melatonina hay gente que la usa, por ejemplo, y que está muy bien, no quiere decir que si la tomas a diario esté mal, sino que hay algunas personas que la usan días puntuales, tienen un día con un poco más de estrés o por X motivo se acuestan más tarde y eso ya cambia su ciclo de sueño, entonces la usan puntualmente esos días y les va muy bien, y hay gente que necesita usarla a diario, pero yo creo que el tema de la higiene del sueño
ordenar los tiempos, de tener una rutina, de hacerse una rutina, por ejemplo, empezar a comer más temprano, no ver tanta televisión o no usar el móvil cuando te vas a acostar, tratar de no tener luces como las pantallas que tienen el LED debajo, rojo es en la habitación del televisor, bueno, eso desenchufarlo y que no quede la luz ahí. La lucecita esa, claro, esa luz molesta. porque eso, claro, exacto, y eso Sí, estimula sí. tu cerebro también cuando te Sí, estás sí. ahí y eso no deja que descanses bien. Entonces la higiene, después, por ejemplo, quizás agarrar una ducha como cuando uno hacía, como cuando tenés un bebé y lo duchás para que se duerma, bueno, hacer lo mismo, que son rutinas que te preparan, digamos, para conciliar el sueño y no solamente centrarte en ver qué tomás. Después, si necesitas una ayuda, puedes hacerte infusiones con mezclas de plantas, hay gente que usa extractos líquidos que es como más potente que la infusión, pero bueno, pues ya está como en un extracto concentrado, después de ahí gente que usa un poco de melatonina mezclado con las plantas. Eso ya depende, yo creo, un poco de qué tanto te cueste y si lo que está retrasando ese buen descanso no es un poco de estrés, ansiedad, de cosas laborales que empezás, digamos, que tu cabeza no termina de cortar al momento de irte a dormir. Que es cuando tenemos que tratar otros problemas. Claro. Porque hay veces que vamos a suplementarnos por el problema del sueño, pero lo que hay que tratar es el origen, ¿no? De por qué no duermes bien. Muchas veces que es eso por una depresión, una ansiedad, Sí, un estrés. la ansiedad. Bueno, yo muchas veces pregunto eso. Cuando vienen buscando algo para dormir, lo primero que pregunto es por qué no dormís o hace cuánto tiempo venís con esa situación. Y si te dicen desde hace muchos años, ahí empezar a interrogar un poco más si no es la rutina, el trabajo. Y si te dicen no, desde hace un tiempo que vengo con problemas y te das cuenta que en realidad el sueño en sí no es el problema, sino que quizás está con más ansiedad por algo puntual, de repente no se puede ser algo laboral, familiar, lo que sea, y ahí quizás tratar de... Hay plantas que ayudan a regular un poco el estrés y la ansiedad, la ashwagandha, que es una, no sé si la has escuchado, Sí. o la rodiola, que son Sí, sí. adaptógenos, que ayudan a nivelar el cortisol, bajar un poco esa ansiedad, o la L-tianina, que es un aminoácido que se saca del té verde, también es un ansiolítico natural que va súper bien. Yo creo que es de las cosas que más me gusta, digamos, porque realmente noto que la gente lo puede percibir el cambio. Sí, ¿cuál? A ver, repítelo. Se llama L-teanina. Es un aminoácido L-teanina. que se saca del té verde. Ujú. Y Y es muy bueno para la ansiedad. para la ansiedad sí va. Y incluso de algunos nootrópicos, que los nootrópicos son sustancias que se usan como para mejorar la concentración o el rendimiento cognitivo, no me salía la palabra, llevan teanina, entre otras cosas. Pero llevan teanina porque te calma, pero no genera que estés como adormecido ni nada, al contrario, mejora la concentración, el foco. Es muy bueno, vamos, súper bien. Pero bueno, por eso digo, es como preguntar y ver que cada persona puede necesitar cosas distintas, depende de lo que esté pasando. Sí, porque una de las epidemias que se toman muchos ansiolíticos químicos de farmacia. Sí, eso... Sí. Yo creo que algo en todos los países, no a ver, en Argentina también muchísimo. Quizás Sí. lo que yo cuando veo que pasa eso, pero suelo preguntar por ahí, soy como bastante metido, pero pregunto si hacen terapia o no. Para mí es muy útil porque no todo es un desbalance químico, digamos, si uno por ahí no expresa, no logras decir lo que te está pasando, como que tampoco, es como que algo que tenés ahí atorado que no logras sacar. Por más que le des todas las pastillas del mundo, no va a salir nunca. Tiene que salir en algún momento como para que empiece a fluir. Y por eso yo creo que no es lo único. Y atorarse a medicamentos, yo creo que lo único que lleva es que la misma persona termina en un punto donde no lo quiere tomar, pero tampoco... Puede dejarlo. Claro, exactamente. Sí, que es como poner una tirita a la herida, pero no Sí. curarla, ¿no? Sí, sí, No. 100%. Sobre Vale. todo porque lo de la... No sé cómo bueno, Argentina creo que dicen que es uno de los países que más psicólogos tienen, Sí. pero es muy útil para poder liberar y soltar así y lograr identificar qué es lo que te estaba pasando, porque de repente es más fácil solucionar el problema de lo que pensabas, no solamente tomando algo. Sí, sí, a la gente como que le cuesta menos tomarse una pastilla que ir a un terapeuta Sí. a solucionar los problemas emocionales, ¿verdad? Porque somos así, ¿verdad? Es que yo creo ahí, no es mi área de especialidad, pero sí creo que es el camino más corto.
Sí, sí. O sea, es la solución más corta, pero en realidad no sé si es la solución definitiva tampoco. Yo creo que es una conjunción. Como todo, hay gente que las necesitará, seguramente, y las necesita y tiene que tomarlas. Eh, pero también si puede ayudar con otras cosas donde puedas encontrar cuál es el punto del problema, es más fácil de solucionar. Ujú. ¿Y es posible para las personas que están tomando una pastilla para dormir fuerte durante muchos años, o una pastilla para la depresión o para la ansiedad, poder ir desengancharse poco a poco aportando esa suplementación natural? Sí, hay mucha gente que lo logra y lo consigue y le va bien. Y ahí es donde yo insisto que también está bueno que entre en otras terapias porque hace que sea más fácil ese cambio. Porque cuando no pueden, o sea, al cambio brusco y solo, o que la persona lo haga sola sin un control, tampoco es bueno. O sea, si está prescripto por un médico, lo ideal es hablarlo con el médico, decir, mira, quiero dejar de tomar esto, se puede reemplazar por otra cosa. Asesorarse con un profesional, ahí lo considero lo más adecuado, pero como poder se puede. De hecho, yo tengo mucha gente cercana que tomaba antidepresivos, ansiolíticos, lo que sea, y los ha dejado haciendo terapia, resolviendo las cosas que tenía y lleva años sin volver a tomarlos. O sea que no es imposible. Lo que pasa es que creo que depende mucho de la voluntad de la persona y de asesorarlo y no hacerlo solo, de cortar un día lo tomo, otro día sí lo tomo, porque al final el cuerpo también ahí se descontrola. Ujú. No, pero es importante pues dar ese mensaje, ¿no? Que es posible poco a poco, introduciendo suplementación Sí, natural, sí, ir dejando sí. otras cosas más nocivas. Y también Sí. hay una visión. Después también lo que hay en esto es como todo, hay gente que solamente cree en lo natural y desconfía totalmente del medicamento como tal. Y el suplemento tiene su limitación. Ujú. O Sí. sea, no, las dosis son distintas, hay cosas que pueden ser efectivas, pero las dosis también son más bajas, no es lo mismo. Porque Entonces, también es que cuando empiezas a tomarte estas pastillas siempre producen enganche. los Los medicamentos. medicamentos, claro. Y es Entonces, que lo que pasa es que como cualquier cosa que te haga sentir mejor, yo creo que genera un o sea, enganche. por ejemplo, el deporte hace lo mismo en la gente. Ujú. Bueno, en este caso, si venías mal y algo te hace sentir mejor, es lógico que después no lo quieras dejar, pero lo que por ahí está bueno también entender es que es como transmitir la idea que podría ser transitorio y que quizás no lo necesites siempre, salvo que realmente sea una patología, por eso digo, no soy especialista en esto, pero que lo necesite de por vida porque es Sí, sí, porque se claro, necesita. Sí, exactamente. sí. Entonces hemos hablado de la ashwagandha Claro, para y la guanas, sí. La rodiola. rodiola, exactamente. Ah, te mira, dije. me he acordado. Y la tianina, que era el La otro que te tianina. dije. Que a veces Es para a el veces ansiolítico. se pueden dar por separado o a veces hay algunas formulaciones que lo tienen juntos. Y hay veces que es contraindicado lo natural con el producto Sí. químico. Sí, De hay hecho, contraindicaciones. muchas cosas, o por ejemplo, en la misma ashwagandha, cuando hay alguna patología de tiroides, no es 100% recomendable darlo, o hay que verlo bastante bien. Si bien incluso hay estudios que dicen que podría mejorar el funcionamiento de la tiroides, ahí a veces puede haber una interacción. Son cosas que por ahí no tenían nada que ver con lo que la persona venía buscando, pero si tiene un problema de tiroides, que es muy normal, sobre todo en las mujeres, es mucho más frecuente en la mujer. Eh, y bueno, preguntar todas esas cosas. O si toman medicamentos, porque la interacción fármaco-nutriente, que no hay que olvidarse que estas cosas son suplementos dietarios, digamos, están legislados como un alimento. Existe la interacción fármaco-nutriente, como la existe, por ejemplo, un paciente o una persona que toma levotiroxina, o sea, la medicación para la tiroides. Y eso tiene interacción con la fibra o el consumo de fibra, por eso es que te dicen que tenés que tomarla en ayunas y demás, porque hay ciertos alimentos que bajan la efectividad de ese medicamento. Bueno, Ujú, con los suplementos y la interacción igual es lo mismo. ujú. Sí, te lo he preguntado porque hay veces que nos creemos que porque el producto es natural no tiene contraindicaciones Claro. con otras pastillas que nos estemos tomando y hay que lanzar el mensaje de que hay que informarse bien porque aunque sea natural sí que puede tener contraindicaciones Seguro, con alguna medicación que nos incluso, estemos tomando. sí, incluso hay suplementos que, a ver, te pueden hacer, por ejemplo, suplementarte con potasio,
que por ahí ven videos, sí, que el potasio es difícil llegar a una dosis súper alta de potasio. Pero una persona que tenga una patología renal es peligrosa, por ejemplo. Y ahí, entonces esas cosas hay que preguntarlas. Por eso lo delicado que yo veo en el suplemento dietario es que se puede comercializar así libremente, por eso hay mucho mercado online y demás, y que uno puede acceder sin la intervención de nadie en el medio y en el caso de poderte asesorar, quizás como hacemos nosotros, es que preguntar estas cosas te pueden ayudar a decir, mira, no, sí, yo tengo un problema renal o sí me ha salido tal cosa y yo pensé que podía tomarlo, venía tomando esto y se dan cuenta que no lo tenían que estar tomando. Y ahí si está a tiempo, o sea, por ahí prevenís que un problema que podría haber ido a más no siga, o que sí, o que lo tome tranquilo sabiendo que no pasa nada. Ujú. Pero sí, no son inocuos 100%. Muy bien, pues Claro. hay que cerciorarse bien de lo que se toma. Otro tema que la gente que practica deporte toma mucha suplementación también, los deportistas. Sí. Entonces, cuéntanos qué es lo más recomendable para tomarse cuando una persona es deportista. Porque también suelen Creo que abastecerse tal cual. unos mismos. Debe ser uno de los ámbitos quizás donde más pasa. Sí. Pero ahí va a depender de un montón de factores. A ver, el nivel de entrenamiento de actividad física o de deporte que tenga, si es competitivo o si no, si tiene un nivel alto de entrenamiento, porque aunque no sea un deporte de alta competencia, de repente hay ultramaratonistas que por placer y corren maratones de no sé, 100 kilómetros y esa persona tiene necesidades diferentes a uno que corre 10 kilómetros 3 veces por semana. Entonces, por ahí el que corre 10 kilómetros no necesita nada. Si lleva una buena hidratación y se hidrata bien, que creo que es uno de los errores más comunes, hidratarse mal, tiene una dieta variada, balanceada, un buen aporte de hidrato de carbono, adecuado, digamos, a su peso y a lo que entrena. Y el otro, la persona que corra maratones de 100 kilómetros va a necesitar mucho más hidrato de carbono, más un suplemento que quizás le permita recuperarse porque probablemente entrene todos los días o los fines de semana haga distancias muy largas y ahí sí hay requerimientos que a veces son difíciles de cumplir, digamos, o de satisfacer con la dieta normal. En ese caso, hay suplementos que llevan proteínas, de suero de leche, vegetales, de lo que sea, con algunos hidratos de carbono mezclados y que aumentan las calorías y hacen que puedas aportar mucha energía en poco volumen. Y mejorar la recuperación, la creatina, que es algo muy habitual de consumir. Es muy segura, o sea, la verdad que es un suplemento súper estudiado y que por ahí tiene como más mala fama de gente que le ha quedado de que no, que dañan los riñones y no, en realidad. Sí, últimamente se escucha hablar de la creatina como que es un suplemento que abarca muchas, ¿no? Sí, de hecho, muchos déficits, ¿no? Y aparte, incluso no solo para una persona deportista, un adulto mayor que es normal que con la edad empecemos a perder, o sea, mientras, como hablábamos antes, más joven te mantienes mientras más te cuidas desde más joven, pero es normal ir perdiendo con el pasar del tiempo movilidad, fuerza, capacidad para levantarte de una silla y demás. Todas esas cosas la creatina puede ayudar mucho a retrasar esa evolución, a mantener mejor la masa muscular, a mejorar la recuperación de esa persona que quizás hace un ejercicio tan sencillo como pararse en una silla correctamente sin tener que sujetarse con la mesa, por ejemplo. Ese tipo de cosas, sí, suplementos que por ahí están muy asociados al deporte, pero que con el pasar del tiempo y la cantidad de estudios y pruebas que se han hecho, se ven que tienen por ahí importancia en otros ámbitos de la salud que no solo están referidos al deporte. O sea que no solamente la gente deportista es bueno que tome la creatina, sí, sino que... Sí, ahí lo ideal sería ver si ir con algún nutricionista, con su médico, la persona, un profesional que la asesore y que le diga si es recomendable tomarlo o no, porque también puede tener otras patologías o existir algo asociado que lo limite.
Pero de no suceder eso, lo podría consumir. En Sí. general, ¿qué nos aporta la creatina? ¿Más fuerza? Mejora la recuperación, exactamente. Mejora la producción de energía, digamos, de la célula muscular. Entonces, como que podés ejercer o trabajar el músculo durante más tiempo, lo que termina trayendo como consecuencia que tengas más cantidad de músculo y que mejore o evitar la pérdida, incluso en lesiones. Cuando hay gente que está lesionada, suplementar creatina puede hacer que, en el caso de un deportista, por ejemplo, que no pierda tanto músculo en el tiempo que tiene que estar quieto o parado por la lesión. Ah, muy bien. Y vamos con las proteínas. Sí, las proteínas, las famosas proteínas, claro. Vamos a las proteínas porque la gente de a pie que vamos al gimnasio, no hablamos ya de Sí. maratonianos, que me imagino que las tomarán y qué tal. Sí, o depende. Depende. Pero vamos a hablar de la gente normal, que Sí. hoy en día casi todo el mundo hacemos deporte, o deberíamos hacer deporte todo el mundo. ¿Hay que tomar proteína o no hay que tomar proteína? Para los que vamos al gimnasio, que vamos todos los días una horita, o los que van 3 días a la semana o 4 días a la semana, ¿tú qué aconsejas? A ver, si como estrategia nutricional me parece una buena idea, digamos. Si se complica por cuestiones de trabajo, de tiempos, tener una dieta que tenga mucha proteína, que venga de alimentos, es que básicamente la proteína en polvo para mí es un alimento en polvo, pero es como la leche en polvo. Y está puesto ahí con los suplementos, pero es como si fuera un buen ultraprocesado, no sé. Pero la verdad es que es una buena estrategia para aportar en algo sencillo de transportar una buena cantidad de proteína, más o menos una dosis o una medida de proteína son en promedio más o menos 20 gramos de proteína, 25, depende de la marca, eso puede variar un poco de acuerdo al producto. Es una buena estrategia tenerlo. Pongamos ejemplo que no has podido almorzar y estás acá en la radio y te traes la proteína y mientras tenés un hueco te la tomás y decís, bueno, no pude comer, pero no pude comer pollo, carne, pero me tomo la proteína. Es una estrategia nutricional y para mí es válida, es una buena opción y de hecho creo que puede hasta no ser de uso diario, sino ocasional, o sea, puntual en esos momentos. Más allá de que hay gente que la puede tener que usar porque quiere subir el rango de proteínas que consume, entonces la toma a diario todos los días para llegar a un nivel más alto todos los días. En un caso o en el otro está bien usarlas. O sea, la proteína ¿puede sustituir una comida? No. A ver, sí, aportaría la misma cantidad de proteína quizás que una porción de carne, pero le faltan las otras cosas que vos podrías tener en una comida, como tener ensalada, fibras, vitaminas, hidratos de carbono. No es lo ideal reemplazarlo. Usarlo como eso no me parece una estrategia. Se podría hacer, o incluso con los ganadores de pesos que son como más completos nutricionalmente, porque tienen hidratos de carbono, pero no es lo ideal reemplazarlo. Por eso digo, como una estrategia me parece una buena opción. Ya usarlo como para decir, no como todos los días y tomo esto, a largo plazo no lo veo una buena opción. Te lo digo porque sabes que hay dietas tipo Pronocar y todo esto que su base es dar suplementación de proteínas. Claro, y sí, ellos es como que, sí, conozco un poco el método de, son preparaciones que la fuente principal de energía vendría siendo la proteína y como estás en déficit energético, digamos, lográs bajar de peso, pero ahí está bastante controlado qué frutas comes, qué verduras y como que hay una etapa de reintroducción. Si eso no se ejecuta correctamente, llevarías, o sea, a largo plazo provocaría una carencia nutricional. Por eso yo siempre planteo que el tema de la alimentación, no hay una dieta mala o una dieta buena. Para mí hay muchas dietas que funcionan. Lo inteligente es tratar de pensar en esa persona que tenés enfrente, por ejemplo, si hacer un ayuno intermitente le va a venir bien o no, porque... Ahora hablaremos de las dietas y vamos a acabar con lo del deporte, con los deportistas. Entonces, aclaramos que la proteína tiene que ser... A ver, es seguro y se puede consumir. Si yo te tengo que decir si es bueno o malo, no es ni bueno ni malo. Es seguro y si uno lo usa adecuadamente y lo querés consumir para
porque te mejora la recuperación o porque no llegas a comer bien, está perfecto. Por ejemplo, y no si es, tú no es nada sales malo. del gimnasio y no te da tiempo de almorzar tus huevos fritos o tu tal, unos cuantos, te haces tu Batido de proteínas está batido de perfecto. proteínas y ya Y está. podrías comerte una fruta con la proteína y estaría perfecto y está de Muy 10. bien. ¿Y qué tipo de proteínas hay? Porque hay un montón de tipos de proteínas. Claro, ahí tenés proteínas, básicamente como a grandes rasgos tenés proteínas vegetales y proteínas que son de suero de leche, o sea, que vienen de origen de animal. Y nutricionalmente es lo mismo. A ver, si la proteína vegetal está bien hecha, que lleva proteína guisante, arroz, para complementar todos los aminoácidos, es exactamente igual la que te guste más o la que si no comes carne o no comes cosas Sí, por de si eres origen vegano animal, o vegetariano, exactamente. ¿no? Está perfecto, cualquiera está bien. Muy bien. Y para los deportistas, algo más para los BBC, los Los BCA. BCA son aminoácidos, son como te decía yo antes, también así como pedazos, fracciones de una proteína aislada, así sueltos. A ver, como evidencia, para mí le falta evidencia para que funcionen en sí, o sea, para que tengan una función fuerte. Pero bueno, en el deporte, llevándolo al deporte, yo hice unas formaciones con un nutricionista muy conocido de Argentina y él decía, si un deportista toma algo y él cree que le funciona, no se lo saques. Es de- Porque la parte mental, digamos, el efecto placebo también existe. Sí. Y ahí yo creo que eso depende. Hay gente que te dice, no, tomo esto y me va re bien, y de repente es un producto que, si lo ves desde la parte científica, quizás le falta evidencia, pero bueno, la persona lo toma y está convencido que le funciona y va bien. Entonces, ahí son cosas muy particulares. Lo SA es eso, es leucina, isoleucina y valina, son 3 aminoácidos. Y, mm, y bueno, la teoría dice que mejoran la percepción del esfuerzo. Entonces, como que a nivel sistema nervioso sentirías menos la fatiga. Esa sería la base teórica. Pero bueno, como digo, para mí le falta un poco de fundamento. Vale, o sea que no lo ponemos ahí entre los Claro, primordiales no de lo veo tomar. como algo esencial. No, Vale, sin duda. No. vale. Pues ya hemos hablado un poquito de los Sí. deportistas, lo que deben de tomar o Sí, lo que toman. Y vamos a pasar a hablar de las dietas de control de peso. Sí, bien, que hay muchas dietas. Hay una ¿Qué es lo infinidad de dietas. que será lo que más Es lo más demandado, normal. ¿no? De suplementación. Sí, de suplementación y de las dietas en sí, porque como te decía justo recién, de que todas pueden funcionar, pero no todas son para todo el mundo. Porque ahora que viene el verano, la gente quiere algo milagroso. O sea, llega diciendo, dame algo que tengo que perder 5 kilos en un mes, que viene el verano y me tengo que poner Claro. bañador. Pero si no hacen una dieta, si no logran realmente que el cuerpo esté consumir menos energía de las que gastas, porque esto es como matemática, yo siempre lo planteo así, que aunque hay gente que no le guste decir contar calorías, podés no contar calorías, pero el cuerpo funciona así, hay un balance energético positivo y negativo. Si vos lográs estar como consumiendo menos energía de la que estás gastando, la persona que quiere controlar su peso va a lograr el objetivo. Puede hacerlo haciendo una dieta, puede hacerlo haciendo ayuno intermitente, haciendo una dieta normal, comiendo 4 o 5 veces al día, bien, pero menos que lo que consumía. Y después viene un suplemento que te puede aportar algo de cafeína, que te puede ayudar un poquito a aumentar tu gasto energético, o algún tipo de fibra que te genere saciedad por medio de algún suplemento. Pero, pero todo funciona, pero de acuerdo a la persona que tenés enfrente. Eso es muy individual para mí. Es como lo que me pasó, que te contaba al principio. Yo hice una dieta normal. No hice una dieta ni ayuno, ni esto, una dieta normal, digo entre comillas, normal, de comer 4 o 5 veces al día, menos que lo que comía. Y con eso bastó. Pero hay gente que le va muy bien hacer ayunos intermitentes porque trabaja, no sé, en una fábrica 8 horas y le va bien estar 8 o 9 horas haciendo sin comer y después comer, y esa dieta le funciona, y hay otra persona que eso no lo puede ejecutar porque necesita comer. Entonces, ahí está el punto. Sí, que hay que adaptar un poquito las dietas a cada Claro, por eso yo siempre digo que el tema de las redes, y viendo lo que comentábamos más temprano, de todos los mensajes que hay, el tema es que todos esos mensajes son generales, como un poco lo que estamos hablando nosotros ahora, es general. Pero
lo individual al fin y al cabo termina siendo lo que a cada persona se le logra que llegue o no a un objetivo. Hay gente que sigue recomendaciones generales y capaz que le da justo en la clave y dice, esto me funcionó, yo escuché tal persona que lo dijo y le fue, bueno, porque iba con su forma de manejarse. Uh-huh. Y como suplementación, ¿qué es lo que ayuda a hacer una dieta? Por ejemplo, se ha hablado mucho durante mucho tiempo, no sé si tiene una base científica, la L-carnitina. La L-carnitina, sí. A ver, tiene funciones, depende de... ahí, bueno, a ver, es bastante pobre un poquito en la función. Pero en teoría traslada... La base teórica dice que mueve grasa hacia la célula. Y puede ayudar incluso a nivel cerebral, a nivel cognitivo, incluso hay algunos estudios, pero a nivel de aumentar como mucho, ayudarte a bajar, si no lo acompañas con ejercicio, porque lo ideal es acompañarlo con ejercicio porque eso trabaja en estado aeróbico, digamos, por ahí la gente lo va a tomar y no va a haber nada. O sea, si no, claro, sí, yo siempre le digo que... No hay nada milagroso, no hay ningún producto milagroso. Exactamente. Si existiera uno, ya habría alguien que estaría lleno de dinero con esos solo productos. O sea, así. Ejercicio y déficit calórico. Y lo otro puede ayudarte, pero es un complemento, como está nombrado. Pues muy bien, Fernando. Yo creo que hemos dado un poquito una vuelta sí, a los problemas generales, sí, ¿no? que tenemos. Sí, podría uno hablar. Después ya está todo lo demás muy específico, pero bueno, podríamos estar hablando. Sí, necesitaríamos aquí exactamente varios programas para estar aquí hablando de todo. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido, Fernando. Gracias. Y nada, te esperamos otro día más para despejar más dudas. Cuando quieras. Que nos han quedado muchas en el tintero. Cuando gracias. Quieras.